Pensaba anoche, reflexionando sobre cómo partir este programa, tardón, como que decir porque me acosté muy tarde, pero cuando llegué a mi casa y me senté a pensar en las pocas horas de sueño que iba a tener, por dónde abordar el surrealismo chileno de lo que estamos viviendo en estos momentos. Voy a partir con las tarifas eléctricas, que usted ya habrá visto a partir del reportaje de Tele13 anteanoche, que se han convertido en un nuevo dolor de cabeza. Voy a decir, dolor de cabeza para el gobierno, está de más decirlo, pero un dolor de cabeza para todos cuando descubrimos que pagamos más de lo que teníamos que pagar, porque si hasta ahora el Ministerio de Energía había tenido que pelear, bregar contra las alzas que habíamos estado viviendo, impacto en el IPC mediante, habrá que decir también, y los intentos de subsidio para poder paliarlas, después del congelamiento que sufrieron los precios de la energía por la pandemia y que se extendieron con posterioridad y que al final, como había que sincerarlo, porque créanme, en la vida, aunque haya quienes piensan que no, todo se paga. Todo se paga. Hay quienes dicen si no se paga en esta vida, se paga en la otra. Pero cuando se trata de plata, se paga en esta, nunca en la otra. Y cuando se estaba encaminando ya hacia la normalización de las tarifas eléctricas, este gobierno está a menos de 5 meses de entregar el poder en plena campaña electoral, aparece este elemento que lo desbarajustó todo con este error o cambio metodológico, como le dicen en la Comisión Nacional de Energía. Es un error. Además, déjenme decirle, ni siquiera sé si es un error. Porque cuando uno comete un error es cuando dobló sin darse cuenta a la derecha y se metió contra el tránsito porque no vio la señal. Eso puede ser un error. Esto es una cuestión un poco más profunda, ¿no? Que un simple error. Bueno, la cosa es que hubo aquí una equivocación bien potente en la forma en que se fijaron los precios nudos. O sea, para los que no entienden, y es comprensible porque la gran mayoría no se maneja, digamos, en la jerga técnica de cómo se calcula el precio, básicamente es lo que pagan las distribuidoras por la energía a los que proveen de esa energía, que son las generadoras, ¿no? Bueno, estos precios son fijados por la Comisión Nacional de Energía además en un proceso que está súper reglamentado, que se inicia con un informe técnico, que es un informe técnico preliminar, o sea, inicial, que para la fijación de los precios, en el caso de lo que se establecía para comienzo del próximo año, y que se dio a conocer el día martes, se admitió en ese informe técnico que había una corrección en la metodología del cálculo del precio nudo, ¿no? ¿Por qué? Porque informaban, así sin más, ¿no?, que según cuando revisaron los archivos, se estaba aplicando erradamente un cálculo desde el 2017. Desde el 2017, estamos en el 2025. El error, si se habla de cómo se venía aplicando antes y el cambio metodológico, por lo menos lo que ha dicho la Comisión Nacional de Energía, se descubrió, se trató de corregir, y eso es en lo que estamos ahora, tiene que ver con la aplicación simultánea de la variación del IPC y a la vez de la tasa de interés corriente para las operaciones que son las llamadas operaciones no reajustables. Por lo tanto, también incluye el IPC porque en el fondo es nominal. ¿Qué significa? Dicho de otra manera, es que aplicaron 2 veces el IPC cuando lo deberían haber aplicado una sola vez. Te aplicaron 2 veces el IPC, es la diferencia de facturación que se reliquidan semestralmente en el caso de las tarifas, que es cuando se hace el cálculo, ¿no? Aquí hay distintas versiones sobre cómo fue posible que te calcularan 2 veces el IPC. O sea, un error que ahora están tratando de corregir. Es como si a usted, el arrendador de su departamento de su casa, le subiera el arriendo y le calculara 2 veces el IPC, cuando se lo debía haber subido uno. Como lo conversamos con Roberto esa noche en Mega Noticias, que se lo explicaba a un empresario. Es como hacer un queque y usar harina con polvos de hornear y además ponerle polvos de hornear. No, pues, si ya estaba una vez. O sea, esto es... con un queque da lo mismo. Con las cuentas de la luz no da lo mismo. Porque además esto tiene un impacto. Porque las cuentas de la luz quedaron más caras. Y al quedar más caras, tienen un impacto de vuelta en el IPC. Porque el servicio de la luz es una de las tantas variables que se calcula en la canasta del IPC. Entonces, le metieron 2 veces el IPC, la cuenta de la luz quedó más cara, y como quedó más cara, esto tuvo un impacto sobre el IPC. Y cuando tiene un impacto sobre el IPC, no solamente usted es más pobre, porque obviamente gastó más plata, sino que cuando tiene un impacto, tiene un impacto sobre el IPC, tiene un impacto sobre la UF. Y si usted paga el colegio con UF, el arriendo en UF, el crédito hipotecario en UF, y el IPC estaba más caro producto de una tarifa que estuvo más alta producto de este error, como lo denominan, o cambio metodológico, ¿quién se va a hacer cargo de eso?
Porque vamos a encontrar la manera, sin duda, de que nos devuelvan la plata o nos descuenten de las siguientes cuentas lo que se pagó de más. Pero si hubo un impacto sobre el IPC porque la tarifa estuvo más alta de lo que correspondía y ese impacto en el IPC repercutió en la UF, ¿quién se va a hacer cargo de eso? No, si esto, por eso digo, esto es una cuestión que es tremendamente grave. Lo que dice la versión oficial de la Comisión Nacional de Energía, por eso decía, hace anoche yo reflexionaba sobre esto y decía, esto es como de nunca acabar, porque es como esas muñecas matrioshkas, las rusas, ¿no? Que uno abre una muñeca y le sale otra por dentro y después hay otra y abre esa otra y sale una más. Entonces esto es como, se descubrió el error y el error tiene un impacto en el IPC, que es el, digamos, origen de todo esto, pero tuvo un impacto en el IPC y el IPC más alto tiene un impacto en la UF y la UF tiene un impacto en el bolsillo de todos nosotros, en fin. Bueno, la cosa es que lo detectó el equipo técnico de la Comisión Nacional de Energía, producto de que, como hay sistemas que son sofisticados de revisión, pero no se habían dado cuenta antes, y esto produce ahora un efecto más bien de características políticas. Mire, al margen de que están discutiendo de que el informe técnico ahora tiene que pasar a ser un decreto y esto se demora, porque por supuesto que la tramitología no hace que esto sea instantáneo y automático, ¿no? No, estamos a 16 de octubre. Esto se descubrió el 14 de octubre. En enero nos van a empezar a descontar 2% en la cuenta, no más que eso. Ya están quienes plantean no solo que nos hagan el descuento en la cuenta, sino que nos devuelvan derechamente la plata que se pagó de más. Y déjeme agregar un elemento, porque aquí hay una crítica, por supuesto, a la Comisión Nacional de Energía y a los funcionarios públicos que no se dieron cuenta de esto, pero la pregunta es si las compañías eléctricas también podrían haberse dado cuenta de que cobraron de más. Se calcula que pueden haber sido $100 millones y que eventualmente lo hayan detectado y no hayan dicho nada. Esto no lo sabemos y sería muy interesante escuchar su opinión o su explicación al respecto. Tiene un impacto político y este impacto político llevó a que la UDI presentara una acusación constitucional en contra del ministro de Energía, Diego Pardou, y que se le sumara ahora el Partido Republicano. Estamos a un mes de las elecciones presidenciales. No tengo recuerdo, es muy probable que lo haya, no alcancé a revisarlo anoche porque uno se acostó tarde, pero vamos a mirar si es que en algún momento de la historia reciente hemos tenido una acusación constitucional en contra de un ministro cuando estamos en la recta final de una elección presidencial. Esto, además, pone a la candidata del oficialismo en una situación compleja. Tiene que ponerse, por supuesto, del lado crítico y el cuestionamiento hacia dónde lo va a formular. ¿Hacia solo la Comisión Nacional de Energía o hacia el ministro de Energía, Diego Pardou, también? ¿Va a tener viabilidad esa acusación constitucional? ¿Qué pasa si fracasa la acusación constitucional? ¿Puede esto provocar un enojo de la ciudadanía que redunde en un cambio en el comportamiento electoral de los ciudadanos? Es una pregunta a tener en consideración. Es bien escandaloso y todavía, por supuesto, yo creo que recién estamos viendo la punta del iceberg.